Capítulo 1. Un día que marcó un antes y un después. El calendario marcaba el 22 de noviembre de 1963. Un viernes que amaneció bajo un cielo tejano, prometiendo una jornada de sol y optimismo en la ciudad de Dallas. La visita del presidente John Fitzgerald Kennedy era un acontecimiento largamente esperado, un momento para que la ciudadanía pudiera conectar directamente con el líder de la nación, el hombre que con su carisma y su visión de la nueva frontera había encendido la ilusión en millones de corazones. La atmósfera en la ciudad era palpable, una mezcla de fervor patriótico y la simple curiosidad de ver de cerca al mandatario más joven que había ocupado la Casa Blanca en décadas. Las calles se habían engalanado para la ocasión, adornadas con banderas estadounidenses ondeando al compás de una suave brisa. Familias enteras se habían congregado a lo largo de la ruta de la caravana presidencial, ansiosas por capturar una imagen, un saludo, una fugaz mirada del presidente y su elegante esposa, Jacqueline Kennedy. Los niños, con sus ojos brillantes de emoción, eran alzados en hombros por sus padres, mientras los flashes de las cámaras fotográficas inmortalizaban el momento. Los vítores y los aplausos resonaban entre los edificios, creando una banda sonora de celebración que parecía augurar un futuro brillante para la nación. El Lincoln Continental descapotable, un símbolo del poderío y la sofisticación de la presidencia estadounidense, avanzaba lentamente por la ruta preestablecida. A su alrededor, una escolta de motocicletas del Departamento de Policía de Dallas marcaba el ritmo, mientras que un segundo vehículo, discretamente ubicado justo detrás, transportaba a los agentes del servicio secreto, siempre vigilantes y preparados para cualquier eventualidad. En el interior del vehículo presidencial, la imagen era de cordialidad y cercanía. El presidente Kennedy, con su característica sonrisa, saludaba efusivamente a la multitud, estrechando manos y dedicando gestos amables a quienes se acercaban. A su lado, Jacqueline Kennedy, con su inconfundible estilo y gracia, complementaba la escena, irradiando elegancia y serenidad. En los asientos delanteros, el gobernador de Texas, John Connaught, y su esposa, Nellie, también participaban del ambiente festivo, disfrutando del cálido recibimiento que la ciudad ofrecía a sus visitantes ilustres. La caravana avanzaba sin contratiempos, serpenteando por las calles de Dallas, hasta que llegó a Dealey Plaza, un espacio abierto con una rica historia, rodeado de edificios emblemáticos que evocaban el pasado de la ciudad. Fue precisamente en este punto, cuando el vehículo presidencial se acercaba a la famosa Grassy Knoll, el montículo cubierto de hierba, que la atmósfera de celebración se hizo añicos. Un sonido seco y violento, inconfundiblemente el de disparos, irrumpió en el aire, desgarrando el tejido de la normalidad. No eran los fuegos artificiales o los petardos que algunos, en su confusión inicial, pudieron haber pensado. Eran disparos reales, letales, que resonaron con una fuerza brutal, marcando un punto de inflexión en la historia de los Estados Unidos. El presidente Kennedy, visiblemente afectado, se llevó las manos hacia la garganta, su rostro contraído por una expresión de dolor intenso. En el mismo instante, el gobernador Connaught, que se encontraba en el asiento delantero, también fue alcanzado por los proyectiles. La escena, que hasta hace unos segundos era de júbilo y camaradería, se transformó en un instante en caos y tragedia. La imagen de la esperanza y el optimismo se rompió en mil pedazos, dejando tras de sí una estela de miedo, confusión y una incredulidad que se extendería por todo el planeta. El Lincoln Continental aceleró repentinamente, impulsado por la urgencia y el terror, alejándose a toda velocidad de Dealey Plaza, dejando tras de sí una escena dantesca de desconcierto y pánico. La multitud, presa del miedo, gritaba y corría en busca de refugio, tratando de comprender la magnitud de lo que acababa de presenciar. En los rostros de los testigos se reflejaba la incredulidad, la negación ante la repentina irrupción de la violencia en un día que se había concebido como un símbolo de unidad y progreso. El sueño americano, aquel ideal de prosperidad y paz, parecía haber recibido un golpe mortal en el corazón mismo de Texas. Mientras el coche presidencial se dirigía a toda prisa hacia el Parkland Memorial Hospital, las noticias del atentado comenzaron a propagarse con una velocidad vertiginosa, viajando a través de las ondas de radio y los incipientes canales de televisión. El mundo entero contuvo el aliento, sumido en la incertidumbre y la angustia, aferrándose a la tenue esperanza de un milagro.
Sin embargo, horas después, la noticia que nadie quería escuchar confirmó los peores temores. John Fitzgerald Kennedy, el hombre que había encarnado las aspiraciones de una generación y que había prometido una nueva frontera para América, había fallecido a causa de las heridas sufridas en el atentado. En ese preciso instante, algo profundo se quebró en el alma de los Estados Unidos. La sensación de seguridad y optimismo que había caracterizado la era Kennedy pareció desvanecerse junto con la vida del joven presidente. Un manto de luto cubrió la nación, y un sentimiento de incredulidad y rabia se extendió por todos los rincones del país. Pero junto con el dolor, una pregunta comenzó a resonar con una fuerza cada vez mayor en la mente de millones de personas. ¿Quién había sido capaz de cometer un acto tan horrendo? ¿Quién había apagado la brillante luz de John F. Kennedy de una manera tan brutal y repentina? La respuesta oficial a esta pregunta no tardaría en llegar, presentándose como una verdad irrefutable y definitiva. Sin embargo, para muchos, esa explicación nunca llegaría a ser completamente satisfactoria, dejando un pozo de duda y suspicacia que persistiría a lo largo de las décadas. La narrativa que se construyó en los días y semanas posteriores al asesinato dejaría una huella imborrable en la historia de los Estados Unidos, pero también sembraría las semillas de una controversia persistente que ha perdurado durante más de medio siglo, alimentando un sinfín de teorías y alimentando una búsqueda incesante de la verdad que continúa hasta nuestros días. Si este primer vistazo a los eventos de aquel día te ha dejado con ganas de saber más y te intriga la idea de desentrañar la verdad detrás de este magnicidio, te invitamos a que nos acompañes en este viaje. Dale me gusta a este vídeo si quieres que sigamos profundizando en este misterio. Queremos saber tu opinión, así que no dudes en dejar un comentario abajo con tus propias reflexiones o preguntas. Y para no perderte los próximos capítulos donde exploraremos las diferentes teorías y los posibles responsables, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones. Juntos buscaremos respuestas en la oscuridad de la historia. Prepárense, porque este es solo el comienzo de un viaje que nos llevará a cuestionar todo lo que creíamos saber sobre aquel fatídico día que marcó un antes y un después en la historia del siglo XX. Capítulo 2. La versión oficial, un francotirador solitario en la mira. En las horas inmediatamente posteriores al asesinato del presidente Kennedy, mientras la nación aún se encontraba en estado de shock y luto, las autoridades se movilizaron con una rapidez sorprendente para intentar dar respuesta a la pregunta que quemaba en la mente de todos. ¿Quién había cometido este acto de violencia sin precedentes? La investigación policial, liderada por el Departamento de Policía de Dallas y con la posterior incorporación del Buró Federal de Investigaciones, FBI, se centró rápidamente en un nombre, Lee Harvey Oswald. Oswald, un joven de 24 años con un pasado complejo y un historial de simpatías políticas radicales, trabajaba en el Texas School Book Deposit, un edificio de 7 plantas ubicado estratégicamente en Dealey Plaza, justo en la trayectoria del desfile presidencial. Su presencia en el edificio en el momento de los disparos, sumada al hallazgo de un rifle Mannlicher Carcaño de fabricación italiana en el 6º piso, cerca de una ventana desde la que se presumía se habían efectuado los disparos, lo convirtieron en el principal sospechoso casi de inmediato. La narrativa oficial, que se consolidaría en los días siguientes y que sería la base del controvertido informe Warren, pintaba a Oswald como un individuo solitario y desequilibrado, motivado por una mezcla de frustración personal, ideología extremista y un deseo de notoriedad. Según esta versión, Oswald había actuado solo, utilizando el rifle encontrado en el depósito de libros para disparar 3 balas contra el cortejo presidencial. 2 de estas balas habrían alcanzado al presidente Kennedy, causándole heridas mortales, mientras que la tercera habría impactado al gobernador Connally, provocándole graves lesiones. La detención de Oswald se produjo poco después del asesinato, tras un altercado con un oficial de policía, J.D. Tippit, quien fue fatalmente baleado en una calle cercana. Oswald fue arrestado en el Cine Texas Theatre, donde se había refugiado tras el tiroteo. Aunque negó vehementemente haber disparado contra el presidente Kennedy, Oswald fue acusado formalmente del asesinato tanto del presidente como del oficial Tippit. La evidencia presentada por las autoridades parecía, a primera vista, bastante concluyente.
Se encontraron huellas dactilares de Oswald en el rifle hallado en el depósito de libros, y pruebas balísticas posteriores determinaron que las balas recuperadas del cuerpo del presidente Kennedy y del gobernador Connally eran consistentes con las disparadas por ese rifle en particular. Además, varios testigos afirmaron haber visto a un hombre, que posteriormente fue identificado como Oswald, en el sexto piso del depósito de libros poco antes y después de los disparos. Sin embargo, a pesar de la aparente solidez de estas pruebas, la versión oficial del lobo solitario nunca logró convencer por completo a una parte significativa de la opinión pública. Desde el principio, surgieron dudas e interrogantes que cuestionaban la capacidad de Oswald para haber actuado solo y para haber realizado los disparos con la precisión y la velocidad que se le atribuían. Su pasado como exmarine con entrenamiento en tiro no disipó las sospechas, sino que, para algunos, las intensificó. Además, la propia personalidad de Oswald, un hombre descrito por quienes lo conocieron como reservado, frustrado y con una visión del mundo marcada por sus simpatías hacia el comunismo, parecía no encajar del todo con la imagen de un asesino capaz de planificar y ejecutar un magnicidio de tal magnitud. Su breve estancia en la Unión Soviética y su posterior regreso a los Estados Unidos también alimentaron las especulaciones sobre posibles vínculos con agencias de inteligencia extranjeras o con grupos políticos radicales. Pero quizás uno de los elementos que más contribuyó a la persistente controversia en torno a la versión oficial fue el propio destino de Lee Harvey Oswald. Apenas 48 horas después de su arresto, mientras era trasladado de la cárcel del Departamento de Policía a la cárcel del condado, Oswald fue asesinado a tiros en directo por Jack Ruby, un propietario de un club nocturno de Dallas con presuntos vínculos con la mafia. Este hecho, ocurrido ante las cámaras de televisión y ante la mirada atónita de la nación, no solo privó a las autoridades de la posibilidad de llevar a Oswald a juicio, sino que también añadió una nueva capa de misterio y sospecha a un caso ya de por sí complejo y turbio. La muerte de Oswald generó inmediatamente una oleada de preguntas. ¿Por qué Ruby, un hombre con conexiones con el AMPA, había sentido la necesidad de silenciar a Oswald de una manera tan pública y dramática? ¿Actuó solo, impulsado por la rabia y el patriotismo, como él mismo afirmó, o fue parte de un plan más elaborado para evitar que Oswald revelara información comprometedora? La respuesta a estas preguntas nunca se ha sabido con certeza, y la figura de Jack Ruby se convirtió en un elemento clave en las numerosas teorías de conspiración que comenzaron a florecer tras el asesinato de Kennedy. La versión oficial, con Oswald como el único culpable, se enfrentaba así a un panorama lleno de interrogantes sin respuesta, de cabos sueltos y de una sensación generalizada de que la historia completa aún no había sido contada. La rápida conclusión de la investigación policial y la posterior elaboración del informe Warren no lograron acallar las dudas, sino que, para muchos, las intensificaron, dando paso a una búsqueda incesante de la verdad que continúa hasta nuestros días. ¿Fue Lee Harvey Oswald realmente el francotirador solitario que actuó por su propia cuenta, o fue, como él mismo afirmó, simplemente un peón en un juego mucho más grande y peligroso? Esta es la pregunta fundamental que ha marcado el debate sobre el asesinato de JFK durante más de medio siglo, y la respuesta, para muchos, sigue estando oculta entre las sombras de la historia. Capítulo 3. Las primeras dudas, grietas en el informe Warren. A pesar de la contundencia con la que se presentó la versión oficial del asesinato de John F. Kennedy, basada en la figura de Lee Harvey Oswald como un francotirador solitario, las dudas comenzaron a surgir casi de inmediato. A medida que la información sobre el caso se hacía pública y los detalles del tiroteo y la investigación comenzaban a ser analizados con mayor detenimiento, un número creciente de personas, incluyendo periodistas, investigadores independientes y ciudadanos de a pie, comenzaron a señalar inconsistencias y lagunas en la narrativa oficial. Estas primeras dudas sentaron las bases para lo que se convertiría en un debate prolongado y apasionado sobre la verdadera autoría del magnicidio. Una de las primeras y más persistentes críticas se centró en la propia capacidad de Oswald para haber realizado los disparos con la precisión y la velocidad que se le atribuían. Aunque era un exmarine con entrenamiento básico en tiro, muchos expertos cuestionaron si un tirador de su nivel podría haber efectuado 3 disparos, incluyendo 2 impactos fatales, en un lapso de tiempo tan breve y contra un objetivo en movimiento. La trayectoria de las balas,
tal como se reconstruyó en el informe Warren, también generó interrogantes, especialmente en lo referente a la llamada bala mágica, de la que hablaremos en detalle en el próximo capítulo. Otro punto de controversia importante se relacionó con el testimonio de los testigos presenciales en Dealey Plaza. Si bien varios testigos afirmaron haber visto a un hombre disparando desde la ventana del sexto piso del Texas School Book Deposit, otros muchos declararon haber escuchado disparos provenientes de direcciones diferentes, incluyendo el famoso Grassy Knoll, el montículo cubierto de hierba ubicado al norte de Elm Street. Estos testimonios contradictorios alimentaron la sospecha de que podría haber habido más de un tirador involucrado en el atentado, una idea que contradecía directamente la conclusión del informe Warren sobre la actuación solitaria de Oswald. La propia investigación policial y del FBI también fue objeto de críticas. Se cuestionó la exhaustividad de las pesquisas, la forma en que se tomaron las declaraciones de los testigos y la rapidez con la que se llegó a una conclusión definitiva. Algunos investigadores independientes señalaron posibles errores en la recopilación y el análisis de las pruebas, así como la existencia de información que parecía haber sido ignorada o suprimida. La muerte de Oswald a manos de Jack Ruby, como ya hemos mencionado, añadió aún más combustible a estas sospechas, privando a la investigación de la posibilidad de interrogar al principal sospechoso y de obtener su versión de los hechos. El informe Warren, publicado en septiembre de 1964, pretendía ser la respuesta definitiva a todas estas preguntas y dudas. Sin embargo, lejos de acallar la controversia, el informe en sí mismo se convirtió en objeto de un intenso debate. Muchos críticos señalaron lo que consideraban omisiones, contradicciones y conclusiones poco convincentes en el documento. Se cuestionó la independencia y la imparcialidad de la comisión, así como la premura con la que se elaboró el informe. Para muchos, el informe Warren no ofrecía una explicación satisfactoria de los hechos, sino que más bien parecía diseñado para cerrar el caso lo más rápidamente posible, sin abordar a fondo todas las interrogantes que aún persistían. Las primeras dudas sobre la versión oficial del asesinato de JFK no se limitaron a unos pocos escépticos o teóricos de la conspiración. Personalidades destacadas del mundo del periodismo, la política y la ciencia también expresaron públicamente sus reservas sobre las conclusiones del informe Warren. Se publicaron libros y artículos que analizaban en detalle las inconsistencias del caso y que proponían escenarios alternativos a la teoría del lobo solitario. La semilla de la duda se había plantado, y a lo largo de los años, germinaría en una multitud de teorías de conspiración que intentarían dar una explicación más completa y coherente a los eventos de aquel fatídico día en Dallas. Estas primeras dudas no solo cuestionaban la autoría del asesinato, sino que también ponían en tela de juicio la integridad de las instituciones encargadas de investigar el caso. La sensación de que la verdad había sido ocultada o manipulada comenzó a calar profundamente en la conciencia colectiva de la nación, erosionando la confianza en el gobierno y alimentando una creciente desconfianza hacia las explicaciones oficiales. El asesinato de JFK se convirtió así en un símbolo de las preguntas sin respuesta, de los misterios sin resolver y de la persistente búsqueda de la verdad en un mundo donde las apariencias a menudo pueden ser engañosas. Las grietas en la fundación de la versión oficial, que surgieron casi inmediatamente después de los hechos, se hicieron cada vez más grandes con el paso del tiempo, abriendo la puerta a un sinfín de teorías que intentaban desvelar el enigma de quienes estuvieron realmente detrás del asesinato de John F. Kennedy. Capítulo 4. La bala mágica. ¿Un milagro balístico o un imposible físico? Dentro del entramado de pruebas presentadas en el informe Warren para sostener la teoría del francotirador solitario, la denominada bala mágica ocupa un lugar central, al mismo tiempo, se erige como uno de los elementos más controvertidos y cuestionados del caso. Esta única bala, identificada como la bala CE-399, es la pieza clave que supuestamente conectaba los disparos de Lee Harvey Oswald con las heridas sufridas tanto por el presidente Kennedy como por el gobernador Conley. Sin embargo, la trayectoria y el estado en el que se encontró esta bala han generado durante décadas un intenso debate y han alimentado las sospechas de que la versión oficial podría no ser completa, incluso incorrecta. Según la reconstrucción de los hechos presentada en el informe Warren, Oswald disparó 3 balas desde el sexto piso del Texas School Book Deposit.
La primera bala habría impactado al presidente Kennedy en la parte superior de la espalda, saliendo por su garganta. La segunda bala, la famosa bala CE-399, habría sido la responsable de herir tanto al presidente Kennedy como al gobernador Connaught. Esta bala habría impactado primero en la espalda del presidente, saliendo también por su garganta, y luego habría continuado su trayectoria para alcanzar al gobernador Connaught en la espalda, atravesarle el pecho y finalmente fracturarle la muñeca antes de alojarse en su muslo. La tercera bala habría impactado fatalmente en la cabeza del presidente Kennedy. Lo que ha generado una enorme controversia en torno a la bala CE-399 es precisamente su increíble trayectoria y el hecho de que, a pesar de haber atravesado dos cuerpos y haber impactado contra un hueso, se encontró en un estado relativamente intacto en una camilla del Hospital Parkland Memorial. Muchos expertos en balística han cuestionado la posibilidad física de que una bala haya podido causar tantas heridas y haber recorrido una trayectoria tan compleja sin sufrir una deformación mucho mayor. La teoría de la bala mágica implica que esta única bala tuvo que realizar una serie de giros y cambios de dirección inexplicables para poder alcanzar a ambas víctimas en los puntos donde fueron impactadas. Los críticos señalan que la alineación de los cuerpos del presidente Kennedy y el gobernador Connaught en el momento de los disparos no parece compatible con la trayectoria rectilínea que normalmente sigue una bala. Además, el hecho de que la bala se encontrara casi intacta después de causar tantas heridas graves ha sido interpretado por muchos como una prueba de que no pudo haber sido la responsable de todas las lesiones atribuidas. La aparición de esta bala en una camilla del hospital también ha sido objeto de debate. No se sabe con certeza quién la encontró ni cómo llegó allí. Algunos sugieren que pudo haber sido colocada en la camilla posteriormente, como parte de un intento de reforzar la teoría del francotirador solitario. Esta falta de claridad en la cadena de custodia de la bala ha alimentado aún más las sospechas y las teorías de conspiración. Para muchos investigadores independientes, la bala mágica es la prueba más evidente de que la versión oficial del asesinato de JFK es incompleta o errónea. Argumentan que la trayectoria y el estado de la bala CE-399 sugieren la participación de más de un tirador y la posibilidad de que se utilizaran diferentes tipos de munición. La imposibilidad física de que una sola bala haya causado todas las heridas atribuidas ha llevado a la formulación de escenarios alternativos en los que múltiples disparos, provenientes de diferentes direcciones, habrían alcanzado al presidente Kennedy y al gobernador Connaught. A lo largo de los años, se han realizado numerosos estudios y simulaciones balísticas para intentar determinar si la trayectoria de la bala mágica era realmente posible. Los resultados de estos análisis han sido variados, con algunos expertos defendiendo la viabilidad de la teoría y otros refutándola categóricamente. Sin embargo, la controversia persiste y la bala mágica sigue siendo un punto central en el debate sobre el asesinato de JFK. Independientemente de si la bala CE-399 fue o no la responsable de todas las heridas atribuidas, su existencia y la forma en que se presentó en el informe Warren han dejado una marca imborrable en la historia de este caso. Para muchos, esta bala representa la inconsistencia fundamental de la versión oficial, un elemento que desafía la lógica y la física y que sugiere que la verdad detrás del asesinato de John F. Kennedy podría ser mucho más compleja y oscura de lo que se nos ha contado. La bala mágica se ha convertido así en un símbolo de las dudas persistentes y de la búsqueda incesante de una explicación que logre reconciliar los hechos con la evidencia disponible. Capítulo 5. Más allá de Oswald, desvelando un mosaico de sospechosos. Si bien la versión oficial del asesinato de John F. Kennedy se centró firmemente en la figura de Lee Harvey Oswald como el único responsable, la persistente controversia y las numerosas inconsistencias en el caso han llevado a la proliferación de teorías que apuntan a la posible participación de otros individuos y grupos. A lo largo de las décadas, una compleja red de sospechosos y posibles conspiraciones ha emergido, tejiendo un intrincado mosaico de motivos, conexiones y oportunidades que desafían la narrativa del lobo solitario. Más allá de Oswald, la lista de posibles involucrados en el asesinato de JFK es extensa y variada, abarcando desde agencias gubernamentales y organizaciones criminales hasta individuos con motivaciones políticas o personales. Cada teoría,
por más descabellada que pueda parecer a primera vista, se basa en la interpretación de ciertos hechos, testimonios de testigos o la aparición de nueva evidencia a lo largo del tiempo. Una de las teorías más recurrentes y con mayor número de adeptos es la que señala a la Agencia Central de Inteligencia, CIA, como posible artífice del magnicidio. Los defensores de esta hipótesis argumentan que Kennedy había tenido crecientes desacuerdos con la CIA en relación con la política hacia Cuba, especialmente tras el fiasco de la Bahía de Cochinos. Algunos creen que la agencia veía al presidente como una amenaza para sus operaciones encubiertas y sus intereses geopolíticos, y que habría decidido eliminarlo para proteger sus propios objetivos. Esta teoría se apoya en la existencia de documentos desclasificados que revelan la tensión entre Kennedy y la CIA, así como en testimonios de antiguos agentes que sugieren la posibilidad de una participación de la agencia en el asesinato. Otra teoría que ha ganado fuerza a lo largo de los años es la que involucra a la mafia. Se argumenta que Kennedy y su administración habían intensificado la lucha contra el crimen organizado, lo que habría generado un profundo resentimiento y un deseo de venganza por parte de los líderes de la mafia. Algunos creen que figuras prominentes del AMPA, como Sam Giancana o Carlos Marcello, podrían haber estado detrás del asesinato, utilizando sus conexiones y recursos para llevar a cabo el atentado. Esta teoría se basa en las numerosas conexiones que Jack Ruby, el asesino de Oswald, tenía con el mundo de la mafia, así como en testimonios de personas cercanas a estos círculos que sugieren su posible implicación. La compleja y tensa relación entre Estados Unidos y Cuba, especialmente tras la Revolución Cubana y la fallida invasión de Bahía de Cochinos, también ha sido señalada como un posible motivo para el asesinato de Kennedy. Algunos creen que elementos del gobierno cubano, liderados por Fidel Castro, podrían haber estado involucrados en el magnicidio como represalia por los intentos de la administración Kennedy de derrocarlo. Por otro lado, también existe la teoría de que grupos anticastristas exiliados, con el apoyo de ciertos sectores del gobierno estadounidense, podrían haber estado detrás del asesinato, culpando a Kennedy de no haberles proporcionado el apoyo necesario para derrocar a Castro. Además de estas teorías principales, existen otras muchas hipótesis que apuntan a diferentes grupos o individuos como posibles responsables del asesinato de JFK. Se ha hablado de la posible participación de elementos del propio gobierno de los Estados Unidos, descontentos con las políticas de Kennedy en áreas como los derechos civiles o la guerra de Vietnam. También se ha mencionado la posibilidad de la implicación de grupos de extrema derecha o de individuos con motivaciones personales y un profundo odio hacia el presidente. Lo que resulta evidente al analizar este mosaico de sospechosos es la complejidad y la falta de consenso que rodean el caso del asesinato de John F. Kennedy. Si bien la versión oficial se centra en la figura de un único asesino, la gran cantidad de teorías alternativas y la persistencia de las dudas sugieren que la verdad detrás de este magnicidio podría ser mucho más intrincada y que involucraría a una red de individuos y grupos con diferentes motivaciones e intereses. Desvelar este complejo entramado de posibles conspiraciones sigue siendo un desafío para los investigadores y para la opinión pública en general, y la pregunta de quiénes estuvieron realmente detrás del asesinato de JFK continúa siendo uno de los grandes misterios sin resolver de la historia del siglo XX. Capítulo 6. La sombra de la Guerra Fría, la CIA y los enemigos de Kennedy. En el convulso escenario de la Guerra Fría, donde las tensiones entre Estados Unidos y la Unión Soviética alcanzaban niveles peligrosos y las operaciones encubiertas eran moneda corriente, la figura de la Agencia Central de Inteligencia, CIA, emerge como un actor clave en las numerosas teorías que cuestionan la versión oficial del asesinato de John F. Kennedy. La relación entre el presidente y la agencia de inteligencia había sido tensa y conflictiva desde el inicio de su mandato, y algunos creen que esta fricción pudo haber llegado a un punto de no retorno, con consecuencias trágicas. Desde la desastrosa invasión de Bahía de Cochinos en 1961, una operación encubierta planeada por la CIA durante la administración Eisenhower y aprobada por Kennedy, la confianza entre el presidente y la agencia se había erosionado significativamente. Kennedy se sintió engañado y mal informado sobre las posibilidades de éxito de la misión, y responsabilizó directamente a la CIA del fiasco. Este evento marcó el inicio de una serie de desacuerdos y tensiones que se prolongarían durante toda su presidencia. Las diferencias entre Kennedy y la CIA no se limitaban a Cuba.
Existían tensiones en relación con la política hacia Vietnam, donde el presidente mostraba una creciente reticencia a una escalada militar, en contraste con la postura más agresiva de algunos sectores de la agencia. También hubo fricciones en torno a la gestión de operaciones encubiertas en otros países y a la propia autonomía y poder de la CIA, que Kennedy parecía dispuesto a controlar y limitar. Algunos investigadores sostienen que dentro de la CIA existían elementos descontentos con la gestión de Kennedy, que veían al presidente como débil o indeciso en momentos cruciales de la Guerra Fría. Estos sectores, con sus propias agendas y una cultura de secretismo y autonomía, podrían haber considerado la eliminación de Kennedy como una medida extrema pero necesaria para proteger los intereses de la seguridad nacional, tal como ellos los interpretaban. La teoría de la implicación de la CIA en el asesinato de JFK se apoya en varios elementos. Se han señalado las conexiones de algunos individuos relacionados con la agencia con figuras clave del caso, incluyendo a Lee Harvey Oswald. También se ha mencionado la existencia de documentos desclasificados que revelan la vigilancia de Oswald por parte de la CIA antes del asesinato, así como ciertas inconsistencias en la información proporcionada por la agencia a la Comisión Warren. Además, algunos testimonios de antiguos agentes de la CIA, aunque controvertidos y difíciles de verificar, han sugerido la posibilidad de una participación de la agencia en el magnicidio. Estas declaraciones, sumadas a la conocida capacidad de la CIA para llevar a cabo operaciones encubiertas y asesinatos selectivos en otros países, han alimentado la creencia de que la agencia podría haber estado detrás del asesinato de su propio presidente. La sombra de la Guerra Fría también se extiende a otros posibles enemigos de Kennedy que podrían haber tenido motivos para desear su muerte. La tensa relación con la Unión Soviética, aunque marcada por la cautela y la evitación de un conflicto directo, no estuvo exenta de momentos de alta tensión, como la crisis de los misiles en Cuba. Si bien la teoría de una implicación directa de la URSS en el asesinato de Kennedy es menos popular, algunos analistas han señalado la posibilidad de que ciertos elementos del KGB o de otros servicios de inteligencia del bloque soviético pudieran haber estado involucrados, ya sea directamente o a través de terceros. Otro factor a considerar en el contexto de la Guerra Fría es la situación en Vietnam. La creciente implicación de Estados Unidos en el conflicto y el debate interno sobre la estrategia a seguir generaron fuertes divisiones en la sociedad estadounidense y dentro del propio gobierno. Algunos creen que sectores opuestos a la política de Kennedy en Vietnam, incluyendo figuras del ejército o de la industria armamentística, podrían haber visto su asesinato como una forma de cambiar el rumbo de la guerra. En definitiva, el complejo y peligroso escenario de la Guerra Fría proporcionó un telón de fondo en el que múltiples actores, incluyendo la CIA y otros posibles enemigos de Kennedy, podrían haber tenido motivos y la capacidad para participar en su asesinato. Si bien la evidencia directa que vincule a estos actores con el magnicidio sigue siendo esquiva, la sombra de la Guerra Fría y las tensiones inherentes a este periodo histórico siguen siendo elementos importantes a considerar al analizar las posibles causas y responsables de la muerte de John F. Kennedy. Capítulo 7. La mafia en Dallas, venganza y poder en las calles. En el sórdido y fascinante mundo del crimen organizado, la figura de la mafia italiana en Estados Unidos emergió durante el siglo XX como una fuerza poderosa e influyente, capaz de infiltrarse en las más altas esferas de la política y la economía. A principios de la década de 1960, la administración del presidente John F. Kennedy había declarado una guerra frontal contra el crimen organizado, intensificando la persecución de figuras clave de la mafia y desmantelando algunas de sus operaciones más lucrativas. Esta ofensiva gubernamental generó un profundo resentimiento y un deseo de venganza en las filas del AMPA, lo que ha llevado a muchos a considerar la posible implicación de la mafia en el asesinato de JFK. La conexión más directa entre la mafia y el caso del asesinato de Kennedy se encuentra en la figura de Jack Ruby, el propietario del club nocturno de Dallas que asesinó a Lee Harvey Oswald. Ruby tenía vínculos conocidos con el crimen organizado en Chicago y Dallas, y algunos creen que su acción no fue un acto impulsivo de patriotismo, como él afirmó, sino más bien un encargo de la mafia para silenciar a Oswald y evitar que revelara información comprometedora. Las motivaciones de la mafia para desear la muerte de Kennedy podrían haber sido diversas. Por un lado, la intensa campaña del Departamento de Justicia, liderado por el fiscal general Robert Kennedy, hermano del presidente,
había puesto en jaque a muchas familias mafiosas y había llevado a la detención y enjuiciamiento de importantes capos. Este ataque frontal a sus intereses económicos y a su poder habría generado un profundo odio hacia la familia Kennedy. Además, existen teorías que sugieren que la mafia había colaborado con la campaña presidencial de John F. Kennedy en 1960, aportando fondos y movilizando votos a cambio de ciertas concesiones una vez que Kennedy llegara a la Casa Blanca. Sin embargo, estas promesas nunca se habrían cumplido, lo que habría provocado la ira y la frustración de los líderes mafiosos, sintiéndose traicionados por el presidente. Algunas investigaciones han apuntado a figuras específicas de la mafia como posibles instigadores del asesinato de Kennedy. Se ha mencionado a Sam Giancana, el poderoso jefe de la mafia de Chicago, quien supuestamente tenía estrechos vínculos con la CIA y había participado en planes para asesinar a Fidel Castro. También se ha señalado a Carlos Marcello, el jefe de la mafia de Nueva Orleans, quien habría expresado abiertamente su odio hacia los Kennedy. Y Santos Traficante Jr., el capo de la mafia de Tampa, también ha sido incluido en las listas de posibles sospechosos. La teoría de la implicación de la mafia se ve reforzada por ciertos testimonios y evidencias circunstanciales. Algunos testigos afirmaron haber visto a figuras relacionadas con la mafia en Dealey Plaza el día del asesinato. También se han señalado las extrañas conexiones entre Jack Ruby y algunos de estos líderes mafiosos. Además, la forma en que se llevó a cabo el asesinato, con disparos precisos y coordinados, ha llevado a algunos a pensar que podría haber sido obra de sicarios profesionales vinculados al crimen organizado. Sin embargo, al igual que con otras teorías de conspiración, la evidencia directa que vincule a la mafia con el asesinato de JFK es escasa y controvertida. Muchos de los testimonios son de segunda mano o poco fiables, y las conexiones entre Ruby y los líderes mafiosos, aunque existentes, no prueban necesariamente su participación en el magnicidio. A pesar de la falta de pruebas concluyentes, la teoría de la implicación de la mafia sigue siendo una de las más populares y persistentes en el debate sobre el asesinato de John F. Kennedy. La imagen de un poderoso grupo criminal capaz de influir en la política y de llevar a cabo actos de violencia extrema encaja con la percepción que muchos tienen de la mafia en aquella época. Además, la muerte de Oswald a manos de un hombre con vínculos con el AMPA sigue siendo un elemento inquietante que alimenta las sospechas sobre la verdadera autoría del asesinato. La posibilidad de que la mafia, movida por la venganza y la traición, estuviera detrás de la muerte de JFK sigue siendo una pregunta abierta que continúa fascinando y desconcertando a investigadores y a la opinión pública en general. Capítulo 8. Cuba y Bahía de Cochinos, una conexión peligrosa. La turbulenta relación entre Estados Unidos y Cuba, marcada por la Revolución cubana liderada por Fidel Castro y la posterior escalada de tensiones durante la Guerra Fría, se erige como un factor crucial en el complejo entramado de teorías que rodean el asesinato de John F. Kennedy. La fallida invasión de Bahía de Cochinos en abril de 1961, un episodio humillante para la administración Kennedy, generó una profunda animadversión entre diversos actores involucrados, tanto dentro como fuera del gobierno estadounidense, y ha sido señalada como un posible detonante o factor contribuyente al magnicidio. La invasión de Bahía de Cochinos fue un plan encubierto de la CIA para derrocar al gobierno de Fidel Castro utilizando una fuerza de exiliados cubanos entrenados y armados por Estados Unidos. Sin embargo, la operación resultó ser un desastre absoluto, con la rápida derrota de los invasores y la captura de más de 1000 de ellos por las fuerzas cubanas. El fiasco no solo dañó gravemente la imagen de Estados Unidos a nivel internacional, sino que también expuso la incompetencia y la falta de planificación de la CIA en este tipo de operaciones. El presidente Kennedy, quien había heredado el plan de la administración Eisenhower y lo había aprobado con ciertas modificaciones, asumió públicamente la responsabilidad del fracaso, pero en privado expresó su profunda frustración y desconfianza hacia la CIA. Kennedy consideró que había sido mal informado sobre las posibilidades de éxito de la invasión y que la agencia había actuado de forma unilateral, sin tener en cuenta las implicaciones políticas y diplomáticas de la operación. Este episodio marcó el inicio de una relación tensa y conflictiva entre el presidente y la cúpula de la CIA. La conexión entre Bahía de Cochinos y el asesinato de Kennedy se manifiesta en varias teorías. Una de ellas sugiere que elementos dentro de la CIA,
resentidos por la forma en que Kennedy manejó la crisis y por su posterior intención de reformar la agencia, podrían haber conspirado para eliminarlo. Estos sectores de la CIA, muchos de ellos fervientes anticomunistas, veían a Kennedy como un presidente débil que no estaba dispuesto a tomar las medidas necesarias para frenar la expansión del comunismo en el hemisferio occidental. Otra teoría apunta hacia los exiliados cubanos anticastristas, quienes se sintieron traicionados por Kennedy al no proporcionarles el apoyo aéreo prometido durante la invasión de Bahía de Cochinos. Estos grupos, profundamente decepcionados y amargados, podrían haber buscado venganza contra el presidente, culpándolo directamente del fracaso de su intento de derrocar a Castro. Algunos investigadores han señalado la presencia de exiliados cubanos con conexiones con la mafia en Dallas el día del asesinato, lo que podría establecer un vínculo entre estas dos teorías. Por otro lado, también existe la posibilidad de que el propio gobierno cubano, liderado por Fidel Castro, haya estado involucrado en el asesinato de Kennedy como represalia por los numerosos intentos de la CIA de asesinarlo y por las continuas operaciones encubiertas de Estados Unidos contra la isla. Si bien Castro siempre negó cualquier implicación en el magnicidio, algunos analistas consideran que esta hipótesis no puede descartarse por completo, dada la intensa hostilidad entre ambos países en aquel momento. La compleja trama de relaciones y enemistades generadas por la crisis de Bahía de Cochinos y la continua confrontación entre Estados Unidos y Cuba creó un ambiente propicio para la conspiración y la desconfianza. La participación de la CIA en planes para asesinar a líderes extranjeros, incluyendo al propio Castro, era un secreto a voces en ciertos círculos, lo que añade credibilidad a la teoría de que la agencia podría haber estado dispuesta a eliminar a su propio presidente si lo consideraba un obstáculo para sus objetivos. En definitiva, la conexión entre Cuba, la invasión de Bahía de Cochinos y el asesinato de John F. Kennedy es un tema complejo y controvertido que sigue siendo objeto de debate y especulación. Si bien no existe una evidencia concluyente que vincule directamente a estos elementos con el magnicidio, la tensa atmósfera política y las profundas divisiones generadas por estos acontecimientos en la Guerra Fría sin duda proporcionaron un caldo de cultivo para la conspiración y alimentaron las numerosas teorías que buscan una explicación alternativa a la versión oficial de la historia. Capítulo 9. El complejo militar industrial, ¿un presidente en la cuerda floja? En su discurso de despedida a la nación en enero de 1961, el presidente Dwight D. Eisenhower lanzó una advertencia profética sobre el creciente poder del complejo militar industrial, una alianza entre las Fuerzas Armadas y la industria armamentística que, según Eisenhower, amenazaba con influir de manera indebida en la política y los recursos del país. Esta preocupación, expresada por un ex general del ejército y presidente de los Estados Unidos, resuena con fuerza en algunas de las teorías que sugieren que la muerte de John F. Kennedy podría haber estado relacionada con sus políticas y su postura frente a este poderoso conglomerado de intereses. John F. Kennedy, a lo largo de su presidencia, mostró una cierta reticencia a la escalada militar y a la intervención directa de Estados Unidos en conflictos extranjeros, especialmente en lo referente a la guerra de Vietnam. Algunos analistas creen que esta postura, que contrastaba con la visión más intervencionista de ciertos sectores del ejército y de la industria armamentística, pudo haber generado tensiones y resentimiento en estos círculos. La teoría de una posible implicación del complejo militar industrial en el asesinato de Kennedy se basa en la idea de que sus políticas, percibidas como contrarias a los intereses de este poderoso grupo, podrían haber sido consideradas una amenaza para su influencia y sus beneficios económicos. La reticencia de Kennedy a una mayor implicación en Vietnam, así como su intención de buscar una solución pacífica al conflicto, podrían haber sido vistas como un obstáculo para el crecimiento y la expansión de la industria armamentística. Además, algunos investigadores han señalado que Kennedy había comenzado a cuestionar el enorme presupuesto militar y a buscar formas de reducir el gasto en defensa. Estas iniciativas, de haber prosperado, habrían tenido un impacto significativo en los beneficios de las empresas que dependían de los contratos militares, lo que podría haber generado una fuerte oposición por parte de estas compañías y sus aliados en el Pentágono. La teoría también se apoya en la existencia de ciertos personajes dentro del ámbito militar y de la industria armamentística que podrían haber tenido motivos para desear la muerte de Kennedy.
Se han mencionado nombres de figuras influyentes que abogaban por una política exterior más agresiva y que veían con preocupación la postura más moderada del presidente. Sin embargo, al igual que con otras teorías de conspiración, la evidencia directa que vincule al complejo militar industrial con el asesinato de JFK es escasa y circunstancial. No existen documentos o testimonios concluyentes que prueben la participación directa de este grupo en el magnicidio. La teoría se basa principalmente en la interpretación de las políticas de Kennedy y en la especulación sobre los posibles intereses y motivaciones de los sectores militares e industriales. A pesar de la falta de pruebas definitivas, la idea de que el complejo militar industrial podría haber estado involucrado en el asesinato de JFK sigue siendo una teoría popular en ciertos círculos. La advertencia de Eisenhower sobre el poder de este conglomerado y la percepción de que Kennedy se había enfrentado a sus intereses han alimentado la creencia de que este podría haber sido un factor determinante en su muerte. La posibilidad de que un presidente de los Estados Unidos haya sido asesinado por oponerse a los intereses de un grupo tan poderoso sigue siendo una idea inquietante que invita a la reflexión sobre las dinámicas de poder y la influencia de los intereses económicos en la política nacional. Capítulo 10. Testigos silenciados, muertes misteriosas y coincidencias inquietantes. A lo largo de las décadas transcurridas desde el asesinato de John F. Kennedy, un elemento que ha alimentado persistentemente las teorías de conspiración es la sorprendente cantidad de muertes prematuras y misteriosas que han afectado a personas clave relacionadas con el caso. Testigos presenciales, investigadores independientes, individuos con información potencialmente relevante, muchos de ellos fallecieron en circunstancias que, para algunos, van más allá de la simple casualidad, sugiriendo la posibilidad de un esfuerzo sistemático por silenciar a aquellos que podrían haber revelado la verdad detrás del magnicidio. Desde los primeros días posteriores al asesinato, la lista de muertes sospechosas comenzó a crecer. Jack Ruby, el hombre que asesinó a Lee Harvey Oswald, murió de cáncer de pulmón en 1967 mientras se encontraba en prisión, a pesar de que no tenía antecedentes de esta enfermedad. Su repentino fallecimiento, poco antes de que pudiera testificar ante un comité del Congreso, generó suspicacias sobre si había sido silenciado para evitar que revelara información sobre sus posibles conexiones con la mafia y su papel en el asesinato de Oswald. Otro caso notorio es el de David Ferrie, un piloto y presunto asociado de Lee Harvey Oswald y el activista anticastrista Guy Bannister. Ferrie fue investigado por el fiscal de distrito de Nueva Orleans, Jim Garrison, quien creía en una conspiración para asesinar a Kennedy. Sin embargo, Ferrie murió repentinamente en 1967, justo antes de que Garrison pudiera acusarlo formalmente. La causa oficial de su muerte fue una hemorragia cerebral, pero las circunstancias que la rodearon y las dudas sobre su salud previa alimentaron las sospechas de un posible asesinato. La lista continúa con una serie de testigos presenciales que declararon haber visto o escuchado cosas que contradecían la versión oficial y que posteriormente fallecieron en circunstancias extrañas o inexplicables. Algunos murieron en accidentes automovilísticos, otros por ataques al corazón repentinos, y algunos incluso fueron víctimas de asesinatos. La coincidencia de estas muertes, afectando a personas que podrían haber aportado información crucial al caso, ha llevado a muchos a preguntarse si se trató de simples fatalidades o si hubo una mano oscura detrás de ellas. Por ejemplo, Dorothy Kilgallen, una famosa columnista y periodista que obtuvo una entrevista exclusiva con Jack Ruby en prisión, murió en 1965 de una sobredosis de barbitúricos y alcohol. Algunos investigadores creen que Kilgallen estaba a punto de revelar información importante sobre el caso basada en sus conversaciones con Ruby, y que su muerte fue organizada para evitar que lo hiciera. Otro testigo clave, George de Morenschild, un geólogo ruso que había conocido a Lee Harvey Oswald en Dallas y que había testificado ante la Comisión Warren, se suicidó en 1977 justo antes de que pudiera ser entrevistado por un comité del Congreso que estaba reabriendo la investigación sobre el asesinato de Kennedy. Su muerte, calificada oficialmente como suicidio, también generó dudas y especulaciones. La gran cantidad de muertes sospechosas que rodean el caso del asesinato de JFK ha sido objeto de numerosos libros e investigaciones. Si bien es cierto que algunas de estas muertes podrían explicarse por causas naturales o accidentales,
La concentración de fallecimientos entre personas clave y las circunstancias a menudo extrañas que las rodean han llevado a muchos a creer que se trató de algo más que simples coincidencias. La teoría de que hubo un esfuerzo por silenciar a los testigos incómodos se ha convertido en un pilar fundamental de muchas teorías de conspiración sobre el asesinato de Kennedy. La idea de que poderosos intereses estaban dispuestos a eliminar a cualquiera que pudiera revelar la verdad detrás del magnicidio añade una dimensión oscura y siniestra a un caso que ya de por sí está envuelto en misterio y controversia. Si bien la prueba irrefutable de un plan sistemático para silenciar testigos sigue siendo esquiva, la persistencia de estas muertes misteriosas continúa alimentando la creencia de que la historia oficial del asesinato de John F. Kennedy podría no ser la completa. Capítulo 11. Cabos sueltos y evidencia oculta, las preguntas que persisten. A pesar del tiempo transcurrido y de las numerosas investigaciones oficiales y no oficiales, el asesinato de John F. Kennedy sigue siendo un caso plagado de interrogantes sin respuesta y marcado por la persistente sensación de que existe evidencia crucial que nunca ha sido revelada o que ha sido deliberadamente ocultada. Estos cabos sueltos y la sospecha de evidencia suprimida continúan alimentando el debate y manteniendo viva la controversia en torno a la verdadera autoría del magnicidio. Uno de los misterios más persistentes se centra en la cuestión de cuántos disparos se efectuaron y desde dónde provinieron. Si bien la versión oficial del informe Warren concluyó que Lee Harvey Oswald actuó solo y disparó 3 balas desde el 6º piso del Texas School Book Deposit, muchos testigos presenciales declararon haber escuchado más de 3 disparos y haberlos oído provenir de diferentes direcciones, incluyendo el famoso Grassy Knoll. Estos testimonios contradictorios nunca fueron completamente explicados por la Comisión Warren y siguen siendo un punto central en el debate. La posibilidad de que hubiera más de un tirador involucrado en el atentado es una de las principales razones por las que la teoría del lobo solitario nunca ha sido aceptada por una parte significativa de la opinión pública. Otro cabo suelto importante se relaciona con la evidencia fotográfica y fílmica del asesinato. El famoso filme de Zapruder, que capturó el momento exacto de los disparos, ha sido objeto de un análisis exhaustivo durante décadas. Muchos expertos han señalado anomalías en el filme que sugieren la posibilidad de manipulación o edición. Además, existen otras fotografías y grabaciones de audio del día del asesinato que han sido objeto de controversia y cuyo análisis ha arrojado resultados contradictorios. La cuestión de la autenticidad e integridad de esta evidencia sigue siendo un tema de debate. La autopsia del presidente Kennedy también ha generado numerosas preguntas sin respuesta. Los informes oficiales de la autopsia han sido criticados por su falta de claridad y por ciertas inconsistencias con la evidencia fotográfica y fílmica. Algunos expertos médicos han cuestionado las conclusiones de la autopsia y han sugerido la posibilidad de que se hayan ocultado o alterado detalles importantes sobre las heridas sufridas por el presidente. La controversia en torno a la autopsia ha alimentado las sospechas de que se intentó ocultar información sobre la trayectoria de las balas y el número de disparos. La actuación del servicio secreto y de otras agencias gubernamentales antes, durante y después del asesinato también ha sido objeto de críticas y ha dejado muchos cabos sueltos. Se han señalado fallos de seguridad inexplicables en la planificación del desfile presidencial y en la protección del presidente. La rápida recogida de evidencia en la escena del crimen y la forma en que se manejaron ciertos testimonios también han generado dudas sobre la transparencia de la investigación oficial. Además de estos puntos principales, existen otros muchos interrogantes sin respuesta y detalles inexplicables que persisten en el caso del asesinato de JFK. La repentina muerte de testigos clave, las extrañas conexiones entre ciertos personajes involucrados y la aparición de nueva evidencia a lo largo de los años han mantenido viva la controversia y han alimentado la sensación de que la verdad completa aún no ha salido a la luz. La persistencia de estos cabos sueltos y la sospecha de evidencia oculta han llevado a la creación de numerosas teorías de conspiración que intentan dar una explicación más coherente a los hechos. Estas teorías, aunque a menudo controvertidas y carentes de pruebas definitivas, reflejan la profunda desconfianza que existe hacia la versión oficial y el deseo de comprender completamente lo que realmente sucedió aquel fatídico día en Dallas. La búsqueda de respuestas continúa, impulsada por la convicción de que la verdad sobre el asesinato de John F. Kennedy sigue esperando a ser desenterrada. Capítulo 12.
El legado de la duda. ¿Por qué la verdad sigue siendo esquiva? Más de medio siglo después de aquel fatídico día en Dallas, el asesinato de John F. Kennedy continúa siendo objeto de un intenso debate y una profunda fascinación. A pesar de la investigación oficial y de las numerosas teorías que han surgido a lo largo de los años, la verdad detrás de quienes estuvieron realmente detrás de su muerte sigue siendo esquiva, envuelta en un manto de misterio y controversia. ¿Por qué persiste esta duda? ¿Qué elementos han contribuido a que la versión oficial nunca haya sido aceptada por completo por una parte significativa de la opinión pública? Una de las razones principales radica en las inconsistencias y las lagunas que siempre han existido en la narrativa oficial. Como hemos explorado en capítulos anteriores, la teoría del lobo solitario presenta numerosos puntos débiles, desde la controvertida trayectoria de la bala mágica hasta los testimonios contradictorios de los testigos presenciales y las dudas sobre la autenticidad de la evidencia. Estas grietas en la fundación de la versión oficial han abierto la puerta a la proliferación de teorías alternativas que intentan ofrecer una explicación más coherente y completa de los hechos. Otro factor importante es la propia naturaleza del evento. El asesinato de un presidente de los Estados Unidos en pleno siglo XX fue un acontecimiento traumático que conmocionó a la nación y al mundo entero. Un acto de violencia de tal magnitud inevitablemente genera preguntas y la necesidad de encontrar respuestas definitivas. Cuando la explicación oficial no logra satisfacer esa necesidad de comprensión, la gente busca alternativas, tratando de encontrar un sentido en medio del caos y la tragedia. La atmósfera política y social de la época también jugó un papel crucial en la persistencia de la duda. La Guerra Fría, la tensa relación con Cuba, los incipientes movimientos por los derechos civiles, todo ello creó un caldo de cultivo para la desconfianza y la especulación. En un mundo donde las operaciones encubiertas y las conspiraciones eran una realidad palpable, la idea de que el asesinato de Kennedy pudiera haber sido el resultado de una conjura no parecía tan descabellada. Además, la propia historia de los Estados Unidos está marcada por episodios de secretismo gubernamental y revelaciones posteriores que han demostrado que la verdad oficial no siempre es la completa. Esta desconfianza histórica hacia las instituciones ha llevado a muchos a cuestionar la narrativa oficial sobre el asesinato de JFK y a buscar explicaciones alternativas que consideren la posible participación de actores poderosos dentro o fuera del gobierno. La muerte de Lee Harvey Oswald a manos de Jack Ruby, ocurrida apenas 2 días después del asesinato de Kennedy, añadió una capa adicional de misterio y sospecha al caso. La pregunta de por qué Ruby, un hombre con vínculos con la mafia, sintió la necesidad de silenciar a Oswald de una manera tan pública sigue sin una respuesta definitiva y ha alimentado innumerables teorías de conspiración. Finalmente, la persistencia de la duda también se debe al incansable trabajo de investigadores independientes, periodistas y ciudadanos de a pie que, a lo largo de las décadas, han continuado analizando la evidencia, entrevistando a testigos y buscando nuevas pistas. Su dedicación a la búsqueda de la verdad ha mantenido vivo el debate y ha impedido que el caso del asesinato de JFK caiga en el olvido. En definitiva, el legado de la duda que rodea el asesinato de John F. Kennedy es el resultado de una compleja interacción de inconsistencias en la versión oficial, la magnitud del evento, el contexto histórico y social, la desconfianza hacia las instituciones y el persistente esfuerzo de aquellos que se niegan a aceptar la narrativa oficial como la verdad final. La búsqueda de respuestas continúa, impulsada por la esperanza de que algún día se pueda desvelar por completo el misterio de quienes estuvieron realmente detrás de la muerte de uno de los presidentes más icónicos del siglo XX. Y mientras esa verdad siga siendo esquiva, el legado de la duda seguirá vivo en la memoria colectiva de una nación.